Y bueno, ahora me acompaña Carla Bonino, que es jefa del Departamento de Sostenibilidad de la Fundación ONCE, y me acompaña porque, como hemos visto, y afortunadamente, hoy es el Día Internacional del Cambio Climático, pero solo en estas 2 horas que llevamos, o hora y media, estamos hablando de crisis climática, de crisis social, de crisis ambiental, realmente de crisis y sobre todo también crisis y de posibles soluciones de transición ecológica y justa. Y una de las cosas, el año pasado nos reunimos una serie de fundaciones. Bueno, nos podemos sentar, si no. El año pasado nos reunimos justo en diciembre creo que fue, nos reunimos unas 30 fundaciones, un poco con esta pregunta: cómo abordar la transición ecológica y justa en el sector fundacional. Un poco el lema también de hoy. Las conclusiones luego nos las va a presentar Marian López, también de la Fundación ONCE, justo antes del taller, pero en esa reunión sí que se lanzó una propuesta para introducir de forma... No sé si está la presentación ya. A ver, sí, mira. Gracias. Para lanzar una propuesta para introducir de una forma mucho más explícita el concepto y visión de la transición justa en el pacto. En 2020, cuando justo en este espacio se lanza Fundaciones por el Clima y la iniciativa de Philanthropy for Climate, precisamente se lanza con el nombre del Pacto por la Emergencia Climática y la Justicia Social. Es decir, en ese momento ya la componente social estaba, como no podía ser de otra forma, muy presente. Y alrededor de estos 7 pilares son en los que se articula el pacto y que pretenden ser, leídos así, son temas como muy amplios, pero que nos ha servido para ir articulando el pacto como una herramienta que fuese útil al sector fundacional y articulando desde el lanzamiento del pacto una serie de actividades por cada una de estas líneas. En la de educar y aprender, por ejemplo, hemos organizado muchas sesiones en las que, y queremos seguir haciéndolo, de buenas prácticas que está habiendo en este sector, y son muchas las que hay, y precisamente con esa vocación de que el pacto al final se vaya convirtiendo en un espacio de colaboración y de aprendizaje. Tenemos el pilar 5, por ejemplo, actuar de forma sostenible, que lo trabajamos de forma muy cercana con otra fundación colaboradora que está aquí, ECODES, y que nos está ayudando, igual que lo hace con otros sectores, a descarbonizar también el sector fundacional. O también tenemos el pilar 4, de invertir de forma responsable, y tenemos un grupo de trabajo donde que están por aquí, la Fundación Aranzábal, la Fundación Roberto Rivas y la Fundación AFI Emilio Ontiveros, en el que hemos iniciado una iniciativa, Inversiones por el Clima, que es, a fin de cuentas, cómo las fundaciones pueden alinear sus fondos que sea coherente con su misión, en primer lugar, y luego como una oportunidad también de poner fondos e invertir en temas relacionados con clima. De hecho, estoy de acuerdo también, Gloria, de Fundación La Caixa, lo estaba comentando antes, este dato con el que se lanzó el pacto de menos del 3% de la filantropía se destina a temas climáticos. Es cierto, ¿cómo se midió? Porque realmente las fundaciones cada vez más se está realizando acciones, actividades, líneas estratégicas que pueden ser directamente con clima, pero muchas indirectas en los temas de arte, en los temas de alimentación,
que también cuentan, deberían contar como ese porcentaje. Quizá ahí la pregunta, a mí me quedó, por ejemplo, una pregunta que haceros antes en la mesa anterior, sería cómo conseguir que la filantropía empiece, como estáis haciendo, también muchas quienes estáis trabajando desde el ámbito de la filantropía global o como agentes articulando la filantropía, cómo podemos conseguir pues que esa filantropía no vaya tanto a esa tradicional de proyectos muy finalistas y empiece más a tener una visión, como resaltaba también Miriam, una visión mucho más de ecosistema, ¿no? Y precisamente, a ver si puedo pasar un momentito. Como os decía, hemos lanzado el primer informe anual de Fundaciones por el Clima, basado en una encuesta y en este grupo de discusión que organizamos en 2 sesiones el año pasado. Y este es un poco los resultados que salían. No queríamos que fuese el informe un poco lo relevante en esta sesión, porque realmente, primero, es el primer informe, es de un universo limitado, que esto no se extrapola, por supuesto, al sector fundacional, sino que es del pacto, de las fundaciones que han firmado este pacto, pero que nos sirve para medir también la eficacia de un pacto. Un pacto puede ser algo voluntario y que se quede en eso, o puede ser un instrumento muy eficaz para acelerar la transición en un determinado sector, ¿no? Y bueno, aquí vemos que estamos un poco, como se diría en inglés, 50-50, ¿no? El 50% se sitúa en el 4 o 5 y el otro 50% entre el 1 y el 3, lo que nos da, bueno, pues muestras de que tenemos aún camino por el que avanzar. Y bueno, solo resaltar estos 2 datos que salían. Precisamente les preguntamos, entre otras preguntas que hicimos en el informe, preguntábamos si la Fundación tiene un compromiso para reducir las emisiones o que pues había un porcentaje bastante relevante, 63% que decían que sí, o, por ejemplo, si habían realizado su fundación alguna publicación en este pilar de transparencia sobre su compromiso con la sostenibilidad ambiental. He resaltado solo estos 2 datos porque un poco el objetivo que vamos a plantearnos para 2025 es ir introduciendo elementos casi vinculantes en el sentido que sean de animar a las fundaciones pues, a que tengan unos objetivos explícitos y publicables alineados con la Agenda Verde Europea o, como decía Luis, o como se llame ahora en el futuro, pero lo que no ha cambiado en esa Agenda Verde Europea y se supone que va a cambiar es ese objetivo en 2050 de ser climáticamente neutrales, ¿no? Y bueno, acabo y ya le paso la palabra a Carla. Y en esta idea lo que queríamos era, antes de nada, que en el pacto apareciese esa visión de la transición ecológica y justa. Y la Fundación ONCE colaborasteis para redactar un párrafo pequeño, pero creo que es muy determinante de cómo queremos que sea el posicionamiento del sector fundacional respecto a la transición ecológica y justa. Te paso. Muy bien. Muchas gracias, José. Gracias también a Fundaciones por el Clima y enhorabuena por el evento. Yo represento a la Fundación ONCE, una fundación que tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en 2 focos principales, el empleo y la formación y la accesibilidad. Siendo una fundación social, tuvimos claro desde el momento 1 la relevancia de Fundaciones por el Clima, ¿no? Y de poner el foco en el clima, aunque no solamente el clima, ¿no? Porque hay otras cuestiones vinculadas, ¿no? a la transición ecológica, que no es solamente el clima, pero bueno, con este primera entrada, ¿no? Y bueno, ¿por qué vimos que era una iniciativa muy relevante, ¿no? En primer lugar, por ayudar al sector fundacional a poner el foco en una cuestión que está en primer orden en las agendas, pueda ser más discutido o no, pero bueno, se veía en mesas anteriores que está y va a seguir estando en primer orden de las agendas, por ayudar, ¿no? a orientar esa atención en un
en un discurso que lo que vemos es que se está hipertecnificando y muchas veces hasta cuesta participar en los debates porque no se entiende de qué se está hablando, ¿no? Y creo que Fundaciones por el Clima ahí tiene una función muy importante de desbrozar ese discurso en el que al final todas y todos podemos participar, ¿no? de algún modo. A mí por mi día a día me toca lidiar con este lenguaje muy técnico, ¿no? A Marian y a mí, pero bueno, al final se trata de que todas las partes, independientemente de que la Fundación tenga una misión social o más cercana a lo ambiental, todas las partes puedan participar, ¿no? Y por contribuir a crear un espacio de compromiso común, de intercambio y de aprendizaje, que yo creo que es muy valioso y que vamos viendo cómo desde diferentes perspectivas, fundaciones con una misión muy diferente, nos podemos complementar, ¿no? Unas a otras. Antes de entrar un poco en la propuesta, ¿no? que hemos elaborado, ¿no? conjuntamente y que será sujeta a comentarios, sobre todo en el taller, porque probablemente ahora no nos dé tiempo, ¿no? Esa era la idea, sí me gustaría contaros que desde la Fundación ONCE, como decía, somos una entidad con una misión social enfocada a las personas con discapacidad, pero asumimos el compromiso con el medio ambiente, empezando por nuestros valores, ¿no? Tenemos un valor de nuestros 11 valores que habla de la sostenibilidad. Entendemos la sostenibilidad desde 3 dimensiones, la ambiental, pero también la social y la de buen gobierno, ¿no? Esto es una cuestión que siempre intentamos defender, ¿no? Que cuando se habla de sostenibilidad se tiende a identificar automáticamente con lo ambiental o con la parte verde de la historia, pero hay también una parte social y una parte de gobernanza. Y a partir de esta asunción, ¿no? de compromiso y además por estar sujetos a una regulación importante en materia de sostenibilidad, nosotros somos una fundación de un cierto tamaño, además somos paraguas de un grupo empresarial que tiene una misión social y por eso estamos sujetos a las más exigentes normativas en materia de sostenibilidad, ¿no? Desde lo que es el reporte de información corporativa de sostenibilidad, reportamos bajo la taxonomía verde, calculamos nuestra huella de carbono, además la compensamos, superando siempre lo que emitimos para tener un impacto, lo que se llama negativo en carbono por compensación, tenemos un plan de descarbonización, estamos trabajando en lo que es la medición del alcance 3, que es el gran reto, ¿no? de todas las entidades en cuanto a la medición de la huella de carbono. Oí una frase una vez muy interesante, además, que es cuando mides tu alcance 3, pero además piensa que tú siempre eres al alcance 3 de alguien, ¿no? Y entonces eso también te cambia la mirada, ¿no? y es interesante. Y luego, además de este compromiso interno como operadores, ¿no? en la sociedad y que tenemos que asumir este compromiso, tenemos un enfoque y una mirada muy conectada con lo que es nuestra misión, ¿no? que es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y aquí es donde entra una importancia máxima que le damos al tema del enfoque social y la transición justa, ¿no? ¿Cómo entendemos la transición justa? Bueno, el término no está oficialmente definido, se sabe bueno, que empezó más de la mano, ¿no? de aquellos entornos en Europa que se iban a descarbonizar, entonces, bueno, ¿qué pasaba con las personas que iban a perder ese trabajo? El debate empieza por ahí, pero es verdad que se amplía y al final a lo que nos lleva a pensar es cómo esa transición ecológica que va a suceder, cómo las oportunidades y riesgos que trae se distribuyen de manera equitativa en la sociedad, es decir, cómo al final las oportunidades que se crean beneficien a la población lo más extensamente posible, sin dejar a nadie atrás, y cómo ayudamos a que los impactos diferenciales que también va a generar esta transición ecológica y que ya los está generando, también se puedan amortiguar. Y ahí entramos también en lo que son colectivos vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque identificamos un impacto diferencial. No todos los grupos de población van a estar afectados de la misma manera, entonces tenemos que tener una especial atención en grupos o colectivos que no solamente se van a ver impactados de manera diferente por la transición ecológica, sino que ya lo estaban antes de ella,
¿no? Colectivos que ya venían de una desventaja en materia de empleo, en materia de participación en general, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vinculamos mucho el tema de la accesibilidad de bienes, productos, servicios, infraestructuras, edificaciones, tratando de que la transición ecológica no genere nuevas barreras, por ejemplo, creando transporte ambientalmente sostenible, pero que no sea accesible, ¿no? Entonces, miramos un poco que todo tenga una cierta coherencia. Entonces, bueno, por este motivo, trabajando, ¿no?, mano a mano con José, llegamos a el convencimiento de que cabía matizar o cabía reforzar más lo que era el pronunciamiento, ¿no?, del sector fundacional en relación a la transición ecológica, con este foco que estaba mencionado, ¿no?, de justicia social, pero dándole un poquito más de extensión y de vida, ¿no?, y de espíritu, por decirlo de algún modo. Voy a proyectar el texto. A ver si es... Entonces, bueno, lo que hemos convenido, ¿no?, en forma de propuesta es incluir una mención en lo que viene siendo, ¿no?, la introducción del Pacto, ¿no?, de Fundaciones por el Clima, que cada vez, ¿no?, tiene más firmantes y bueno, que esto se nota que va creciendo. Introducir una mención específica, ¿no?, a lo que tiene que ver con la transición justa y no voy a leer toda la introducción, pero sí me permito leer cómo quedaría enganchada, ¿no?, esta mención. Bueno, se menciona en un punto, ¿no?, el COVID, ¿no?, cómo ha también vinculado todos los aspectos ambientales, sociales, ¿no?, y de bienestar en general, diciendo, ¿no?, que la crisis climática es sin duda un desafío global que entraña dimensiones de mayor alcance que el de la propia pandemia, que las de la propia pandemia, sanitarias, de desigualdad social, económicas, educacionales, culturales, científicas, de seguridad y medioambientales. Esto ya estaba. La nueva propuesta sería incorporar el siguiente texto. Este pacto aboga por una transición ecológica y justa que permita al sector fundacional abordar estos desafíos en sus programas, enfoques y operaciones de manera integral, reconociendo la interdependencia entre la economía, el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la política para construir un futuro más justo, equitativo, inclusivo y sostenible. Así, el sector fundacional suma sus esfuerzos hacia una transición ecológica que considere el impacto social diferencial y genere inclusión y oportunidades para todas las personas, incluidos aquellos grupos más vulnerables como las personas mayores, la infancia o las personas con discapacidad, las situaciones de pobreza o migración, entre otros, considerando asimismo la igualdad de género. Por todo lo anterior, nosotras, las fundaciones firmantes de este pacto, nos comprometemos a las siguientes acciones que iremos poniendo en marcha de forma progresiva y según las realidades de cada una, con el compromiso de llegar muy lejos, lo más rápido posible. Este último párrafo ya estaba, ¿no? Y bueno, esta es un poco la propuesta. Entiendo que sujeta, ¿no?, a comentarios y... Exacto. Luego, después del café, vamos a tener un taller en el que vamos a abordar el concepto, la visión, y para ir primero constatando que esta propuesta la vamos a consolidar, luego también os la enviaremos, por supuesto, como devolución de este taller. Y nada, muchísimas gracias, Carla, no solo por estar aquí, sino por el trabajo que también habéis hecho.